Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Espero que la estén pasando bien en este domingo. Mi nombre es Artur Perales, soy pastor de Centro Gracia y estamos haciendo esta transmisión un poco tarde. Queremos disculparnos que no podemos empezar antes. Este día tuvimos que hacer una visitación y durante la visita tuvimos ahí algunas cuestiones que teníamos que platicar y hablar y se nos pasó un poco el tiempo para poder hacer esta transmisión más temprano. Pero esta vamos a hacerla de todos modos, no la vamos a postergar para mañana. Vamos a comenzar esta transmisión, solamente voy a comenzar a colocarla en los lugares donde debe estar. Quiero que, déjeme que guarde silencio esto porque si no se va a oír eco. Ahí está ya. Déjeme comparto esto ahora sí en mi muro. Se va a mi muro y lo voy a compartir también a mi página. Gloria a Dios, qué bueno que están llegando, sean muy bendecidos. Estoy haciendo nada más algunos ajustes preliminares, compartiendo este video en distintos lugares. Me copio el enlace, ahora lo voy a compartir a la página de Pastor Artur Perales. Sigan nuestras páginas, está mi perfil personal, Artur Perales, está la página esta que es la de la iglesia, Centro Gracia. Y tenemos una página también del Ministerio Pastoral que es Pastor Artur Perales. También puede usted seguir esa página. Déjeme, yo ahorita en estos momentos voy a ir a esa página para compartir también ahí el video. Y que más gente pueda estar acá con nosotros. Son bienvenidos, muy buenas noches, como les decía. Para los que vayan llegando apenas. No habíamos podido comenzar esta transmisión más temprano. Siempre tratamos de comenzar siempre 7:30. A veces lo adelantamos, les avisamos, vamos a empezar un poco más temprano, a las 6 o a las 7. Nuestro horario es generalmente 7:30. No pudimos comenzar 7:30 porque estábamos haciendo una visita pastoral por ahí y algunas cuestiones que se tenían que tratar y se nos fue un poquito el tiempo, pero ya estamos transmitiendo acá. Y bueno, qué bueno que está aquí con nosotros, qué bueno que nos acompaña. Dice, ¿qué está haciendo? Tengo una tablet, aquí estoy compartiendo la transmisión a distintos grupos, a distintos lugares, antes de comenzar. Y si que hacemos tiempo, bienvenidos todos los que vayan llegando, déjanos ahí un mensajito, veo que hay 3 personas que están con nosotros, ahí va llegando más gente, mientras dejamos esto ya en los distintos grupos, en los distintos lugares, ya compartido. Déjame, lo pongo acá en el grupo, ahí tenemos un grupo de estudio bíblico, y ahí lo vamos a compartir también. Y bueno, hoy fue un día especial, un día glorioso. Felicitamos, creo que hoy se celebra el Día de los Doctores, ¿verdad? El Día del Médico. Felicitamos a todos los doctores, a todos los médicos que nos estén viendo. Sabemos que por ahí hay algunos doctores que nos siguen y les mandamos saludar, los mandamos felicitar. Excelente la labor de los doctores. Ustedes tienen no solamente un trabajo, sino un ministerio, porque realmente la salud es un ministerio. Y cuando usted es doctor y usted es cristiano, Dios puede usarlo de 2 maneras. Puede usarlo a través de la parte física, pero si usted ora, Dios también lo puede usar por la parte espiritual, a través del poder de Dios. Gente reciba sanidad y a veces un doctor puede dar cierta medicina y no le funciona, pero otro la da y como el poder de Dios va detrás de esa persona porque tiene a Cristo y utiliza sus dones para exaltar a Jesucristo, pues Dios se glorifica sanando a los pacientes. Y eso lo hemos visto muchas veces. Déjame acomodo esto, que no nos quede tan lejos. Siento que está un poquito lejos la cámara. Ahí la vamos a mover un poquitito más, acercarnos un poco más. Ya estamos un poquito más cerca. Gloria a Dios. Pues vamos a comenzar orando. Un saludo a la hermana Yolanda Rangel, que bueno que nos acompaña. Y nuevamente ofreciendo disculpas porque no pudimos comenzar a las 7:30. Visitamos una familia ahorita hace un ratito. Y el plan era llegar acá más tarde a las 8 si se nos hacía tarde, pero bueno, se nos hizo un poquito más tarde. Donde vive esta familia, cerca de los terrenos de la feria. Y hay ahorita un tráfico tremendo de aquel lado de la ciudad. Usted sabe que está la feria del estado y nos tardamos un poquito en llegar acá. Pero bueno, ya comenzamos. Un saludo allá al pastor Jorge Guevara. Gracias por estar acá con nosotros, hermano. Gracias por acompañarnos. Y bueno, ya comenzamos. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios en esta noche por esta palabra. Por favor, ahí le pido a los demás hermanos, los que son de Centro Gracia, agarren esa transmisión, pónganla en el grupo. Muchos de los hermanos que estaban aquí con nosotros, algunos andan fuera de la ciudad,
otros se nos cambiaron de ciudad. Pero bueno, nosotros continuamos con estas transmisiones, seguimos orando y seguimos a la búsqueda de un local para volver a reiniciar tal y como estábamos antes de como ya se acabó esta pandemia prácticamente. Ya, gracias a Dios, ya es opcional hasta el uso de cubrebocas, ya no es necesario, no es obligatorio utilizar un filtro, ya podemos llegar nada más con las reglas generales de higiene, de salud, podemos ya tener nuevamente reuniones. Nosotros nos quedamos sin local con la pandemia, seguimos orando, sin embargo seguimos atendiendo. Aunque usted no lo crea, la labor pastoral no se reduce a solamente tener un local y un grupo de gente al cual le predicas cada domingo, cada miércoles, o según sean los servicios entre semana. La labor pastoral es ir a visitarlos, orar por ellos, llamarlos, estar al pendiente de todo lo que esté sucediendo en sus vidas. Y esa labor pastoral ha continuado con gente aquí en Ciudad Victoria y ha continuado con gente inclusive fuera de Ciudad Victoria que sigue estas transmisiones. Y yo no entiendo cómo funciona eso, sí, pero de manera virtual hemos atendido pastoralmente a personas y estamos atendiéndolas todavía y le damos la gloria a Dios que Dios nos permite tener una iglesia física y una iglesia virtual. Y bueno, la pandemia causó muchas cosas diferentes y pues hay que fluir con la dirección que el Señor nos dé. A mí Dios no me ha dado dirección para dejar de hacer esto. Dios no me ha dado dirección para decir se acabó, ya no vamos a enseñar los domingos, ya no vamos a tener reunión. Aquí mi casa está abierta para el que quiera venir físicamente a la reunión y quiere estar aquí los domingos en la noche. Nosotros vamos a estar ahí, pastor, y lo hacemos más formal y aquí tenemos el servicio en lo que conseguimos nuevamente un local. Andamos en la búsqueda, seguimos en la búsqueda. Hay por ahí algún local que nos ofrecieron, pero hay ciertos problemas que tiene ese local y que no se pueden ahorita resolver y no nos podemos ir ahí. Pero seguimos, si usted conoce de un local, puede llamarnos por teléfono y decir, hermano, o mandarnos un inbox. Yo sé de un local ahí en Ciudad Victoria que andan buscando rentar una pequeña bodega, un local grande, o inclusive puede ser hasta una casa que tenga a lo mejor un patio que se pueda arreglar para tener ahí la congregación físicamente nuevamente. Y bueno, y que todos nos volvamos, todos los que están en el grupo y todos los que visitamos y seguimos haciendo esa labor pastoral, podamos nuevamente reunirnos. Dice la hermana Yolanda, oremos por un lugar para reunirnos, necesitamos, exacto. Con un local, hermano, las reuniones las podemos hacer lo más seguido posible. Acá mi hijo me está haciendo señales. ¿Qué pasó? Ya le van a abrir el local. Hacer el convenio de la electricidad. Buenas noticias. Me está diciendo que el local que nos ofrecieron, que nos van a rentar, un local por ahí, me están diciendo que ya lo van a abrir. ¿Y qué es lo que qué es lo que falta nada más? Ir a hacer el convenio de la electricidad. Ir a hacer el convenio de la electricidad. Ahí tenían algún problema ahí con no sé si era ya sabe que hay que pagar ciertas cosas. Nada más hay que pagar. Pues dice, la cuestión legal ya quedó para la persona que es el dueño, o el que está ofreciéndonos el local. Entonces lo único que nos falta, dice, es pagar el contrato de la luz y nos vamos. Pues hermana Yolanda, le avisamos, si quiere estar con nosotros, en efecto trataremos de hacer servicios nuevamente en la mañana. Y a lo mejor quedamos con un servicio en la mañana y una transmisión en la tarde, o dos servicios, como Dios nos diga. Y si Dios nos dice 2 servicios en la mañana, lo vamos a hacer como el Espíritu Santo nos dirija a hacer. Por cierto, que estuvimos compartiendo para el grupo de hombres conforme al corazón de Dios ayer. ¿Cuándo fue? Sí. Ayer hay una enseñanza ahí que usted necesita escuchar acerca de cómo ser dirigido por el Espíritu Santo. Escúchela, y necesitamos nosotros dirección del Espíritu Santo para reiniciar las reuniones locales. Dios nos ha movido más al área misionera que a la pastoral. Entonces también tendrá que comprender que los días que nosotros tengamos que salir, no se van a quedar solos. Dios va a levantar copastores, gente que nos apoye, pastores asociados, ministros que nos apoyen, que puedan estar al pendiente de la congregación localmente, tal y como estábamos antes. Si tenemos que salir, necesitamos levantar, orar, entrenar líderes. Eso es algo que tenemos que hacer para que alguien esté a cargo de la congregación, para que gente esté a cargo, porque la labor no es solo del pastor, necesitamos gente, líderes que se levanten, que digan, pastor, yo le ayudo, yo le apoyo, yo me aviento a compartir un domingo. Si usted tiene que irse a predicar a la sierra, acuérdese, nos vamos a predicar el diciembre 16, 17, 18 a Retaluleu en Guatemala. Vamos a estar compartiendo allá el evangelio. Y bueno, hay cosas que necesitamos tratar y yo vengo emocionado, quererlas tratar todo al principio, pero vamos a orar y vamos a darle tiempo a la palabra. Gracias, hermana Yolanda, está diciendo ahí, dice, será por la mañana, por la tarde. Ya dijimos, probablemente tengamos mañana y tarde. Y gloria a Dios, Dios es bueno, dice Amanda Salazar, sí, así es, gloria a Dios. Vamos a comenzar. Padre, te amo, gracias.
en esta noche. Estoy yo verdaderamente emocionado de estar aquí, Señor, y muy alegre y muy gozoso de poder estar en tu presencia y poder compartir el Evangelio, Señor, a tu pueblo, poder compartir a aquellos que están escuchando esto en vivo, que lo están viendo en vivo, a los que están sentados en ese momento con su Biblia, estudiando, pero también a los que a lo mejor están ocupados, están haciendo algo, pero están escuchando y están al pendiente de la palabra, Señor. Yo sé que hay gente, que esto llega a mucha gente, y que llega a personas, unos que tienen ese deseo, ese corazón de sentarse y decir, yo voy a estudiar y meterme, pero hay otros que están escuchando y están poniendo igual atención. Y yo te doy gracias, Padre, que esta palabra toca cada corazón, que tu Espíritu Santo, Señor, le da vida a esta palabra. Porque tú dijiste, las palabras que yo hablo son vida. Esa palabra que tú hablaste y que predicaste es vida, son espíritu y son vida. Y hablamos que estas palabras son espíritu y son vida, Señor. Que tú das espíritu de sabiduría y de revelación a cada persona. Que tú das sabiduría al que está escuchando, que estas palabras edifican, nos levantan, Señor. Y por sobre todo te da la gloria a ti. Toda la gloria a ti, Señor Jesucristo, y a nadie más. Damos solo la gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Espíritu Santo, eres bienvenido. Eres bienvenido siempre. Vaya conmigo a Hebreos. Estamos dando una serie de algunos capítulos de Hebreos. No los estamos viendo todos, pero comenzamos por ahí en el capítulo 6. Y hoy vamos a ver el capítulo 8 de la epístola a los Hebreos. Sabe que tenemos un sumo sacerdote, y ese sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, y la semana pasada, antepasada, porque mi hijo compartió la semana pasada, pero la semana pasada, antepasada, cuando me tocó a mí, vimos la segunda parte y estuvimos hablando acerca de la labor sacerdotal, que cómo Abraham fue bendecido por Melquisedec, y cómo Abraham trajo los diezmos de todo a Melquisedec, y vimos cómo los diezmos no son algo de la ley, sino es algo que el corazón agradecido con Dios por las cosas que Dios hace en nuestras vidas determina. Yo no diezmo porque estoy obligado. Yo no doy porque estoy obligado. No, yo diezmo, damos ofrendas, diezmamos, primicias, y lo que Dios nos dirija de conforme, dice la palabra. Cada uno dé conforme propuso en su corazón. Y en otra parte dice, cada uno dé conforme haya prosperado. Entonces, solamente somos administradores. Como administradores en agradecimiento, yo determino voluntariamente dar, determino diezmar, no es obligación, es decir, yo no estoy obligado, así como no estoy obligado a orar, no estoy obligado a estar aquí predicándole. ¿Sabes qué? Decía Pablo, necesidad me ha sido impuesta, sí, es necesario predicarte, pero Dios no me obliga. Estoy aquí porque amo a Dios y porque los amo a ustedes compartiendo la palabra. Igual, nadie me obliga a diezmar y a dar, nadie te obliga a diezmar y a dar, pero de un corazón agradecido dice, Señor, yo quiero de todo lo que tú me has dado, porque nada es mío, yo sé que todo es tuyo, yo voy a apartar esto para ti. El diezmo es un principio, pero no es un fin. Escuche, ¿cómo que es un principio? Sí, es un principio básico del dar, pero la verdad es que en el nuevo pacto, el dar debe operar por gracia, y debe operar bajo la dirección del Espíritu Santo. Y eso es lo que hablamos la semana pasada. Y esta semana, esa fue la parte sacerdotal que tocamos la semana pasada. Y esta semana en el capítulo 8 vamos a hablar del mediador del nuevo pacto. ¿Saben? Melquisedec es la figura en el viejo pacto de mediador. Es la figura. ¿Y qué es un mediador? Un mediador es alguien que junta a las partes a discutir algo para llegar a una solución. Es lo que es un mediador. En la Biblia, la palabra intercesor, alguien que intercede, tenemos la idea de que es alguien que está orando constantemente. Alguien que está siempre orando, es un intercesor, está pidiendo por otra persona. Pero la palabra que se usó para hablar de Jesucristo como intercesor es la misma que mediador. Y esa palabra no significa que Jesús está orando constantemente. Significa que Él propuso una reunión con una mesa y sentó a ambas partes de la mesa. Sentó al Padre Celestial y sentó a sus hijos. Y Él se puso en medio para decirles, ustedes ahora están reconciliados, platiquen. Eso es lo que significa esa palabra intercesor. Que Jesús está sentado, dice la palabra que Él está sentado a la diestra y nosotros estamos sentados junto con Él. Y que Él ahora nos dice, mira, aquí está mi papá. Ahora es tu papá, platica con Él. Esa es la labor esa es la intercesión que Él hace.
La intercesión que le hace no es que le está constante, porque muchos se han malinterpretado ese texto y dan a entender que Jesús siempre está orando por nosotros. Yo no dudo que Jesús interceda en ese sentido por nosotros al Padre. No dudo que lo haga así. Pero eso no es lo que está hablando ese texto en Romanos capítulo 8, que lo habíamos también citado la vez pasada. Lo que significa es que Él ha restablecido nuestra relación con el Padre y ahora nos sienta a la mesa para estar en contacto directo con Él. No hay secretarias, no hay burocracia celestial, no necesitas buscar, no necesitas a nadie, prácticamente solamente creer en Cristo. Y al creer en Cristo, Él te sienta a la mesa con el Padre. Y esa es la labor sacerdotal. A veces vemos la labor sacerdotal solamente la del sacrificio. Jesucristo vino y murió por nuestros pecados. Así como los sacerdotes del viejo pacto, hijos de Aarón, sacrificaban a los becerros, sacrificaban a los machos cabríos, a los chivos, sacrificaban a los corderos. Y vemos a Jesús se sacrificó y vemos esa parte de que Él se ofreció como sacrificio. Vemos esa parte, pero la labor sacerdotal es mucho más que eso. No solamente, es lo más importante, por supuesto. Jesús, su sacrificio, ahora pagó por nuestros pecados y hemos recibido perdón de pecados, pero va más allá. Y no solamente nos perdonó, sino que nos adoptó. El Padre nos adoptó por ese sacrificio y Jesús puso la mesa y dijo, a ver, ¿qué necesitas? Díselo a mi papá, porque ahora mi papá, Él es tu papá. Esa es la intercesión. Y eso es lo que hace el sumo sacerdote. Dice la versión antigua, la antigua versión Reina Valera, aquí en Hebreos capítulo 8, que Jesús es un pontífice, un sumo pontífice. Esa palabra pontífice viene del latín, que significa aquel que edifica un puente. Había una separación por el pecado que nos impedía llegar al Padre, y Jesucristo ha venido a ser el puente que nos permite a nosotros llegar hasta donde está papá y poder ser parte de la familia de Dios. Dice en Hebreos 8, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, o como dice la versión antigua, sumo pontífice, dice, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Y yo quiero que vayas conmigo a Efesios, antes de continuar. Efesios capítulo 2, verso 6, fíjate, dice que se sentó. En Efesios 2:6 dice también esto mismo, pero fíjate lo que añade. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando el Padre resucita a Jesús, cuando Jesús asciende al Padre y se sienta a la diestra de Dios, la labor de intercesor, ahí dijo, siéntate aquí, mi hijo, siéntate aquí conmigo. Ahora sí, dile a mi papá qué necesitas. ¿Qué necesitas? Tú estás ahorita en este momento sentado juntamente con el sumo sacerdote en el cielo. Esa es la labor del sumo sacerdote. La labor del sumo sacerdote es, bueno, él dice, se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Pero en Efesios dice, nos sentó juntamente con él. ¿Te fijas? Y dice aquí, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no del hombre. ¿Cuál es el verdadero tabernáculo? En el viejo pacto el tabernáculo eran unas cortinas que levantaban en el desierto, el cual estaba dividido en tres partes. Tenía un atrio, tenía un lugar santo y tenía un lugar santísimo. Fíjate, tres partes. Ese era el lugar donde Dios se manifestaba en el desierto con Israel. Era una tienda dividida en tres partes. Pero dice la palabra, después de esa tienda, Salomón inauguró un templo donde vino la gloria de Dios, y ese templo estaba dividido en tres partes: el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Pero cuando Jesús va a la cruz y derrama su sangre en esa obra expiatoria, expiar significa cubrir pecados, pero Jesús no solo los cubrió, Él los remitió. Remitir significa quitar los pecados. Él los quitó del medio. Él hizo propiciación. Esta palabra propiciación quiere decir que la ira de Dios se derramó sobre el sacrificio y no tiene que derramarse más sobre nosotros. La ira de Dios fue aplacada, fue satisfecha. Consumado es, se acabó. Dios no está enojado con nadie. Jesús satisfizo la ira de Dios, fue satisfecha con el sacrificio de Cristo. Qué tremendo. Pero Jesús va a la cruz, muere,
recibe ese castigo sobre sí mismo. Y cuando dice que cuando muere se rasga el velo del templo. Lo que quiere decir es que Dios ya no tiene nada que ver con ese templo del viejo pacto. Dios ya no está allí. Pero dice que hay un santuario, hay un ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo. Hay gente que ahorita está haciendo la fiesta de los tabernáculos. La palabra de Dios no nos manda a los creyentes a hacer eso. El que lo quiera hacer, bueno, nosotros no voy a condenar al que lo quiera hacer, porque la palabra de Dios también dice que no juzguemos por fiesta. Entonces, yo no puedo juzgar al que hace la fiesta. Lo que sí puedo decir es que ya no es necesario hacer esa fiesta. El que la quiera hacer es su problema. Pero no tenemos por qué hacerla. ¿Por qué? Porque ahora el tabernáculo ya no es una cabaña, ya no es un lugar donde se va a manifestar la presencia de Dios en el desierto. No, ahora el tabernáculo somos tú y yo. Ahora el tabernáculo es la iglesia. Ahora el tabernáculo es el templo del Espíritu Santo, y el nuevo templo del Espíritu Santo para este nuevo pacto somos los creyentes. En estos momentos, tú que estás escuchando esta palabra, ahí donde estás tú, si hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, ustedes son el nuevo tabernáculo. Ustedes son el santuario. Tú eres el santuario. Tú eres el tabernáculo. Tú cuando estás con otros creyentes alabando, adorando a Dios, tú cuando has tenido, tienes tu reunión, tu servicio en la congregación y están alabando y se manifiesta la presencia de Dios, tú estás siendo el nuevo tabernáculo. Es el verdadero tabernáculo que levantó el Señor. ¿A quién fue el primero el que levantó el Señor? Al Señor Jesucristo. Él es las primicias. Él fue levantado de entre los muertos. El templo del Espíritu Santo salió de la tierra. El primer templo del Espíritu Santo fue Jesús, porque el Padre dice la palabra que el Espíritu Santo descendió como paloma cuando se abrieron los cielos, cuando Juan el Bautista lo estaba bautizando a Jesús, y dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. El Espíritu Santo ya moraba dentro de Jesús. Él era el tabernáculo vivo que andaba por 2 lados en la tierra de Israel, pero no fue suficiente. Ese tabernáculo individual no fue suficiente. Cuando Él resucita, Él dice, nos resucitó juntamente con Él. Y todo aquel que pone su fe en Cristo es ahora el tabernáculo. Tú eres el tabernáculo. Tú eres esa cabaña de Dios. Tú eres ese lugar donde está la presencia de Dios. Es más, tú no lo puedes ver, pero cuando la presencia de Dios se manifiesta en tu vida, hay querubines alrededor de ti. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice claramente que la presencia de Dios es resguardada por querubines. Y si hubo querubines sobre el arca del pacto, y ahora tú eres ese tabernáculo, esa arca del pacto es ahora espiritual y es el corazón. Dios siempre, cuando Él se manifiesta, no se manifiesta solo. Hay ángeles, hay seres espirituales, escucha, de la corte celestial con Él. Dios no anda solo. Acuérdate aquel pasaje de aquel profeta que había venido el ejército enemigo a atacar y que habían rodeado en la ciudad donde él estaba, han rodeado su casa, y el siervo del profeta le dijo: maestro, mira que nos van a matar, nos van a destruir. Dice: no, dejo de orar por ti, que Dios te abra los ojos. Y dice que alrededor estaban los ejércitos de Jehová celestiales, y que había carruajes y que había gente de a caballo, estaban los ángeles de Dios ahí alrededor. Estaban esos ángeles guerreros. Por eso la palabra, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, los defiende. Entonces, cuando tú adoras a Dios, se manifiesta, a Él es el único que adoramos. No adoramos a los ángeles, no exaltamos a los ángeles. Ellos tienen su lugar. Pero cuando adoras a Dios, los ángeles se empiezan a mover. Y los ángeles se manifiestan también. No solo, más importante que ellos, el Espíritu Santo se manifiesta. Yo no estoy diciendo esto para que pongas tus ojos en los ángeles, solo para que te vuelvas consciente de la gloria del cielo que acompaña al Padre. Y esa gloria del cielo que acompaña al Padre se manifiesta cuando tú entras en adoración. Jesús realmente te ha puesto una mesa y te ha sentado y platica con mi papá, y allí alrededor están sus ángeles. Esto es algo que no podemos en lo físico ver, pero es una realidad espiritual que se manifiesta. Es algo que ocurre cuando adoramos y la presencia de Dios se manifiesta. Y fíjate, dice el verso 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. El sumo sacerdote no solamente ofrecía sacrificios por el pueblo, ofrecía sacrificios por sí mismo. Pero ¿sabes que Jesús ahora, como nuestro sumo sacerdote,
Él fue sacrificado una sola vez y su ofrenda, su sacrificio es suficiente. Él dijo, tetelestai, consumado es. Ya no es necesario, escucha, ya no es necesario sacrificar animales. Y eso es lo que vamos a estar viendo en estas transmisiones. Dice, así que si, verso 4, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Cuando se escribió esta carta, aún no había sido destruido el templo, y el escritor dice, aún hay sacerdotes porque en ese tiempo aún existían, hoy ya no existen. Hay por ahí planes de construir un tercer templo. Yo no sé si lo van a lograr o no, pero el hecho es que al día de hoy no hay sacrificios en un templo. Le platicaba a Josué que hay una secta de samaritanos allá en Israel, que ellos, al igual que los samaritanos de aquel tiempo, siguen sacrificando animales en el monte. Y ahí están. Esa religión ahí está. Es una religión emparentada con el judaísmo milenario, aquel judaísmo del segundo templo. No el judaísmo de hoy, porque el judaísmo de hoy es una distorsión doctrinal de cientos de años. Hay gente que quiere volver a las raíces hebreas, pero en lugar de volver a las raíces hebreas, se han ido a una religión judía que empezó el siglo XIX. Las verdaderas raíces hebreas, en todo caso, estarían en el judaísmo del segundo templo. Y en aquel tiempo del judaísmo del segundo templo había un pueblo llamado Samaria, que habían sido aquellos que el reino de Asiria había trasplantado al lugar donde estaba la nación de Israel, porque ellos tomaron a todos los de Israel y se los llevaron exiliados. Y ellos tuvieron la idea y dijeron, la tierra está vacía, no la podemos dejar vacía, vamos a traer otro pueblo, pero este pueblo que traigamos se empezaban a morir. ¿Por qué se mueren? Si no, es que el Dios de la tierra está molesto con ellos, hay que enseñarles la religión de ellos. Entonces copiaron la religión judía y formaron la religión samaritana, que es una copia pero sin el templo. Sin el templo, ellos no sacrificaban en el templo. Y esa fue la discusión que tuvo Jesús con la mujer samaritana. Ustedes los judíos dicen que hay que adorar en ese templo. Nosotros sacrificamos en los montes todavía. ¿Se acuerdan de esa historia? Está en Juan. Entonces, interesante que podemos todavía vislumbrar por la historia, por la arqueología, cómo era en el viejo pacto el sacerdocio. Podemos leer en la escritura, pero podemos tomar ejemplos. Usted puede entrar a internet, buscar documentales de esto que le estoy diciendo y ver más o menos cómo era esto. Usted y yo no tenemos que hacer nada de eso. Yo no necesito subirme a la sierra a sacrificar un chivo. No tengo que sacrificar un borrego. No tengo que ir a un templo a presentar ofrendas. No tengo que ir a un templo a presentar un diezmo anual. No tengo que hacer nada de eso. Ahora, yo no diezmo de esa manera, pero diezmo como diezmo Abraham, con un corazón agradecido conforme mi corazón lo propone por dirección del Espíritu Santo. Ahora no solo diezmo, sino que ofrendo, porque yo solo soy un administrador. Eso lo hablamos, estuvimos hablando eso la vez pasada, que si usted necesita entender un poco más el tema del diezmo, necesita ver la enseñanza que dimos hace 2 semanas, y que allí está, dele para abajo en la página, y al rato que se acabe esta, escúchela. Pero bueno, yendo a esta parte del sacerdocio, no hay más sacrificios de animales. Ha cambiado la manera en que no quiere decir que ya no hay sacrificios. Sí hay sacrificios, pero no hay sacrificios de animales y no hay sacrificios por los pecados. Ahora son sacrificios diferentes lo que nosotros damos. Y vamos a hablar un poquito de eso. Fíjate lo que dice acá. Dice el versículo 5. Dice, voy a volver a leer el 4, que dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Dijimos, eso ya no es ahora, pero sí era todavía cuando se escribió esta carta, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Cuando Moisés ve el tabernáculo, él vio un modelo de cómo era el tabernáculo en el cielo. ¿Sabes que en el cielo hay un tabernáculo? ¿Sabes que el viejo pacto no era solo en la tierra? También fue un viejo pacto en el cielo. Y en ese vamos a ver un poquito más adelante que en ese tabernáculo del cielo, Jesús fue y presentó allí su sangre, para que tú pudieras entrar directamente a la presencia de Dios. El tabernáculo de la tierra es una figura de lo que había en el cielo. Había un templo celestial.
Y Moisés hizo el tabernáculo conforme a la visión que tuvo de cómo era en el cielo. Y fíjate, verso 6 dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Quiere decir que el primer pacto era defectuoso. El viejo pacto, el pacto de la ley, era defectuoso. Por el cumplimiento de la ley, nadie puede acercarse a Dios, porque nadie puede cumplirla a total cabalidad. Aquellos 613 mandamientos que están en la ley, desde en el Pentateuco, o en la Torá, como usted le quiera llamar, nadie podía. A lo mejor alguien podía no robar, pero a la vez que no robaba, a lo mejor podía levantar un falso testimonio alguna vez. O a lo mejor podía no robar durante un tiempo y de repente en algún momento robar. O sea, nadie podía cumplir. Estoy hablando más de los 10 mandamientos. Pero si usted lee todos los requisitos y los mandamientos del viejo pacto, es imposible. Hubo un judío hace no muchos años que intentó hacerlo por un año. Cumplir con todos los mandamientos. Y dice que ese judío, y este libro yo lo leí. No lo compré. Vi el reportaje, vi el documental de él, busqué el libro, me lo encontré en internet y lo leí. No lo leí todo, pero leí una parte. Y me llamó la atención que este hombre dijo, ese libro dijo, era un rabino judío, que en el viejo pacto, a las personas que blasfemaran el nombre de Dios había que apedrearlas. Entonces él dijo: yo voy a intentar cumplir todos los mandamientos. Fíjate cómo pensó este judío. Y agarró un montón de piedras y se las echó a la bolsa. Piedritas chiquitas. Y entonces que estaba en una tienda y oyó que alguien dijo maldiciones y blasfemó el nombre de Dios. Empezó a decir malas palabras y a utilizar el nombre de Jesús como maldición. Y él no el nombre de Dios, porque los judíos ya ven que no creen en Jesús. El nombre de Dios, el nombre de Jehová. Empezó a usar el nombre de Dios como maldición. Y empezó a maldecir y a decir cosas y no el nombre de Jesús porque ellos no creen en Jesús. Ahí me confundí. Pero empezó a maldecir a aquella persona a Dios y aquel sacó sus piedras. Me acuerdo que leí eso, que empezó a sacar sus piedras. Y empezó a aventar esas piedritas chiquitas a esa persona. Y le caían en la cabeza. Y aquella persona: ¿qué tienes tú, torpe? Y le empezó a decir que estaba bien enojado aquella persona que estaba maldiciendo. Y le dijo: es que estoy tratando de cumplir todos los mandamientos de la Torá. Y en la Torá hay un mandamiento que dice que el que blasfema hay que apedrearlo. Entonces le aventaba piedritas. Y que aquella persona se quedó así como que este tipo está loco. Y estaba loco. Intentó cumplir. Fue el único que lo escribió en un libro. No lo pudo cumplir porque era apedrearlo hasta matarlo. Y por supuesto que piedritas pequeñas no podían matarlo. Nadie puede cumplir esos mandamientos de la ley. Nadie puede cumplir todos esos mandamientos. Nadie puede ser justificado por la ley. Por eso vino un nuevo mediador. El antiguo mediador era Moisés, a quien dice, a Moisés, dice, se le dio, dice que a Moisés se le entregó la ley. Dice que por el dedo de Dios fue escrita la ley, y luego Moisés rompió esas tablas, y luego subió otra vez al monte. ¿Por qué? Porque apenas estaba escribiéndose, y los judíos, abajo, los hebreos, ya estaban quebrantando esa ley, con un becerro de oro. Nadie puede cumplir a total cabalidad esa ley. Pero yo quiero leer en Juan, vaya conmigo a Juan capítulo 1. Vamos a leer ese pasaje que dice así. Juan 1. Y dice el versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Moisés, por medio de Moisés, fue dada la ley. La ley fue dada por medio de Moisés. Pero nosotros no nos fue dada la ley. Por nosotros vino Jesucristo. Jesús no nos... Escucha, la ley fue dada. Pero Jesús, dice, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. La gracia y la verdad vinieron con Jesús. La ley le fue entregada a Moisés. Él fue el mediador. Aquí está la ley, ten Moisés. Pero cuando vino Jesús, con él vino la gracia y la verdad.
Y ahora, mi hermano, si usted ha recibido a Jesús, tiene algo mejor que la ley. Dentro de usted está la gracia y la verdad llena de gloria. Esa gracia y esa verdad que no le exige cumplir los mandamientos de la ley, sino que le justifican solamente por la fe en Cristo. Eso es lo único que usted necesita hacer para ser salvo, es creer en Jesucristo. Lo único que usted necesita para ser declarado justo es fe en Jesucristo. Si usted tiene fe en Jesucristo, usted es justo y no está obligado a cumplir los mandamientos de la ley. Escucha, porque ahora tiene una nueva naturaleza que le va a guiar a caminar en una nueva ley, porque en el nuevo pacto hay una nueva ley, la ley del amor de Cristo. Y el que sigue la ley del amor de Cristo no mata. El que sigue la ley del amor de Cristo no roba. El que sigue la ley del amor de Cristo no adultera. El que sigue la ley del amor de Cristo ama a su prójimo y no codicia las cosas que tiene, sino al contrario, está bendecido para bendecir. La ley del amor de Cristo. El que está bajo un nuevo pacto ya no está bajo los 613 mandamientos, está bajo la ley del amor de Cristo. Es una nueva ley. Es una ley en la que usted y yo podemos caminar, no por obras. No hacemos las cosas para ganarnos el favor de Dios. El favor de Dios nos impulsa a amar para bendecir a otros. Antes, yo tenía que hacer, en el viejo pacto, se tenía que hacer obras para poder alcanzar a Dios. Nadie lo pudo hacer. Nadie lo pudo hacer. Y por eso Dios en ese viejo pacto también hizo provisión de un medio de medios de gracia. Y usted lo puede ver como Dios por gracia y misericordia. Hay un salmo. Hay gente que dice, no, es que Dios es santo, 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 3 veces santo. Pero hay un salmo donde menciona más de una docena de veces que Jehová es bueno y para siempre su misericordia. Alguien por ahí puso la cifra, yo no sé, cuéntelos usted, que 27 veces dice para siempre. Dios es santo 3 veces, pero 27 veces es para siempre su misericordia. Aleluya, ese es el Dios maravilloso de gracia. Entonces, si tú has fallado, si tú has pecado, si tú has quebrantado la ley, puedes venir a Jesucristo y recibir perdón de pecados. Tú puedes venir, Señor, fallé, Señor, pequé, Señor, te doy gracias que no por mis obras jamás pudiera yo salir de estas cosas. Por mis obras jamás pudiera ser libre, pero Jesús pagó el precio por mí en la cruz. Yo vengo ahora a ti arrepentido de todas esas cosas para recibir tu perdón. Esa es la gracia maravillosa de Dios. Que el perdón está otorgado. Perdón de pecados pasados, presentes, futuros. Volvamos a Hebreos. Vaya conmigo. Hermano, entonces ya todo fue perdonado. ¿Puedo pecar? No, porque no es tu naturaleza. Perdón, ya no es tu naturaleza. Tu naturaleza ha cambiado. Ahora eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora eres justo y esa justicia nos llama. La gracia nos empodera para hacer las obras de Cristo. La gracia nos empodera para caminar en el poder de Dios. La gracia nos empodera para tener fruto. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el fruto del Espíritu. Todo aquel que camina en amor, camina en fe. Todo aquel que dice que la fe obra por el amor. Cuando usted camina en fe, usted camina en amor, porque al caminar en fe usted va a manifestar las obras de Jesucristo. Usted va a manifestar milagros que alguien necesita. Usted va a manifestar la sanidad que alguien necesita. Usted va a manifestar la provisión que alguien necesita. Y cuando alguien tiene una necesidad y Dios lo activa a usted para manifestar estas cosas, el amor de Dios se manifiesta a través de usted para alcanzar a aquellos que están perdidos, para alcanzar a aquellos que están quebrantados, para alcanzar a aquellos que están alejados, para alcanzar a aquellos que están en depresión. Aleluya. Hermano, anímate, estas cosas son maravillosas. Saludos a muchos hermanos ahí nos están escribiendo. Saludos a la hermana Amanda Salazar, Rosy de Ramírez, qué bueno que está aquí con nosotros. A la hermana pastora Gloria Ábalos, gracias pastora de Árboles de Justicia, Aldama, gracias. También está por ahí la hermana Janet, gracias por acompañarnos. Acabo de estar hace rato por ahí con ella platicando. Dice la hermana Rosy de Ramírez, muchos se sienten empoderados solo porque cumplen con ir a la iglesia a ofrendar y unas cuantas cosas. Y hasta nos miran mal los que no cumplimos con esas cosas. Pero muchos no se sienten... se movió para arriba y no puedo verlo todo. Muchos no se sienten plenos, en paz, con gozo
y muchos menos libres, dice la hermana Rosy de Ramírez, porque lo que hacen, lo hacen por obligación o por sentirse que ya cumplieron con Dios. ¿Es cierto? Ya le voy a contar una historia de mi papá. Mi papá era muy católico. Mi papá era muy católico y mi mamá era presbiteriana, nos llevaba a la iglesia presbiteriana de niños, pero mi papá era muy católico. Entonces mi papá era muy católico, pero no creo que iba a misa siempre. Él iba cuando había fiesta. Él iba en la Semana Santa, en los días del calendario importantes, del calendario litúrgico importantes, él iba. Y recuerdo que en Navidad, el día 12 de diciembre, íbamos a la iglesia católica, nos llevaba a todos. Le decíamos, papá, ¿por qué nos llevas a la iglesia? No, pues que hay que visitar a nuestra madre, porque ya ve que en el catolicismo ellos creen que la Virgen María es madre de todos. La Biblia dice que es la madre de Jesús, pero ellos dicen que es la madre de todos. Entonces, bueno, mi papá nos llevaba y nos llevaba a la iglesia y entrábamos a la iglesia, él se persinaba, hacía una oración, ahí, un rezo que él se sabía de memoria y se salía y decía, ya no vamos, pero papá, acabamos de llegar, sí, pero ya cumplimos. Fíjate, así es la manera de pensar de él. Oye, papá, pero ¿no crees que estaría mejor que nos quedáramos a toda la misa? No, ya me vio que vine, ya la saludé, vámonos. Así decía, el catolicismo a la manera de mi papá. Pero bueno, hay muchos evangélicos que también así son, como está diciendo la hermana Rosy. Creen que van a la iglesia, diezman, ayunan, oran y ya cumplimos. Algunos creen que cumplieron porque van una vez por semana. Otros creen que cumplieron porque van a todos los cultos. Otros creen que cumplieron porque además ayunan en el ayuno de Daniel. Otros creen que cumplieron porque llevan primicias cada enero. Cuando las primicias se entregaban en mayo, pero ese es otro tema. Para el que lee la Biblia sabe que las primicias en la Biblia se entregaban en mayo. Si es que va a seguir la ley, sígala de perdido como dice la Biblia, no a su manera. Pero bueno, y hay gente que por hacer todas esas cosas creen que ya cumplieron. No, mi hermano, el que cumplió fue Cristo. Apréndete eso, el que cumplió fue Cristo. Él es el que cumplió. Ahora, si Él cumplió, si Él dijo consumado es, si Él pagó, yo he sido perdonado, yo he sido lavado y ahora su amor me impulsa. Su amor me impulsa a congregarme. Su amor me impulsa a dar. Su amor me impulsa a diezmar. Su amor me impulsa. Ahora somos siervos por amor, no siervos a la ley. La justicia de Dios manifiesta su fruto en nosotros y nosotros no hacemos las cosas por obligación, sino que la naturaleza de Cristo fluye. Y nos lleva, si alguien está enfermo, orar por el enfermo. Si alguien está lastimado, a darle una palabra de ánimo. Si alguien está triste, a darle una palabra para que gozo llegue a su corazón y paz. Si alguien está afligido, ir a consolarlo en la hora de su aflicción. Si alguien llora, llorar con el que llora. Si alguien tiene una necesidad, llevarle alimento, llevarle una ofrenda, ayudarlo a algo. El amor de Dios, escucha, la salvación no es por obras, pero es para buenas obras. Porque fuimos creados para buenas obras. Es lo que dice Efesios capítulo 2. Vaya conmigo a Efesios 2, verso 8, texto que usted ya debe saber. Efesios capítulo 2, verso 8, dice así. Da un momento de llegar ahí porque esta Biblia viejita se me van las hojas. Ya llegué. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La salvación no es por obras, es para buenas obras. Ahora, yo no hago las buenas obras para ser salvo, yo no hago las buenas obras para que Dios me ame, no, yo hago las buenas obras porque amo. Y no son las obras de la ley del viejo pacto, son las obras del amor de Cristo. Un saludo al hermano Quiñones, que está por ahí con nosotros. Él dice Transmisiones Quiñones, dice su perfil. Y dice el hermano, todo se hace porque el espíritu que fue implantado en nosotros nos impulsa a hacerlo. Cuando se hace, se siente una satisfacción muy dentro de nuestro ser. Exacto, el espíritu nos impulsa, el espíritu nos mueve. Caminamos en el espíritu, no por las obras de la ley. Dice la hermana Rosy, claro, a la kermés, nos llevaban a la kermés. Y
Dice, era lo bueno de las iglesias católicas, las kermeses. No, también hay evangélicas, ¿eh? Hay iglesias evangélicas también hacen kermeses. Ahora que nomás las católicas. Hay toda clase de convivios tenemos durante el año y de fiestas. No tiene nada malo tener fiestas. Pero la verdad es que ninguna de esas fiestas, haga las fiestas judías, haga las fiestas del calendario litúrgico, haga las fiestas que usted quiera, la Biblia no prohíbe hacer fiesta. Escucha. Pero la Biblia tampoco nos manda a hacer fiesta. Pero si las va a hacer, hágalas para el Señor. Y si no las va a hacer, no las haga para el Señor. Y no juzgue ni al que las hace ni al que no. Mientras sea algo dirigido al Señor y no a ídolos, ¿ok? Y mientras sea algo que surge del corazón de alguien agradecido, no hay ningún problema. Pero yo no hago las fiestas judías. No voy a criticar al que las hace. Solo puedo decir que eso no te justifica. Eso no te vendría. Hay unos que dicen, si no participas en el Sukkot, si no haces la fiesta de las cabañas, no vas a tener bendición en octubre o en noviembre. Mentira del diablo, la bendición es Cristo. Yo ya estoy bendecido y no tengo que hacer nada de eso. Ahora, si alguien dice, yo quiero enseñarle a mi familia la Biblia y quiero enseñarles cómo se hacían estas fiestas, pero no las estoy haciendo porque quiera yo agradar a Dios, sino por como una cuestión didáctica, usted es libre si lo quiere hacer, es el problema de usted. Nosotros no las hacemos. Yo considero que no hay ningún valor en ello. Para mí lo único que tiene valor es la fe en Cristo. Pero hacemos otras fiestas y celebramos otras cosas. Nosotros celebramos cada diciembre. Nosotros celebramos Navidad. Ay, que Jesús no nació en diciembre. Ya sé, Él no nació en diciembre. El hecho es que vino y nos salvó. Y aprovecho para predicar el Evangelio. Y aprovecho para ganarme a Cristo. Y aprovecho para enseñar una doctrina que es muy importante, que es la Trinidad. La iglesia se ha olvidado de enseñar la Trinidad. Y estamos enseñando. Y diciembre es excelente para enseñar acerca de la encarnación del Hijo de Dios y que Dios es tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es excelente para enseñar esa doctrina y enseñar el Evangelio, porque el principio del Evangelio es que Jesús vino a este mundo, nació en este mundo, nació de una virgen, concebido por el Espíritu Santo para poder venir a salvarnos y morir en la cruz por nosotros. La hermana Yolanda, se cuenta que un joven le pidió a la Virgen un carro y le prometió siempre ir a verla. Cuando ya tenía el carro, pasaba frente a ella y le gritaba, adiós Lupe. Santos, se van a enojar los católicos con nosotros, Dios los bendiga. Bueno, vamos a continuar, ¿no? Me recordó también aquel chiste de aquel niño que se llevó a la Virgen a esconderla en un closet, ¿no? ¿Cómo que se le llevó a esconder? Es que fue y le dijo a la mamá, en Navidad yo quiero una bicicleta. Y le dijo, no vas a tener ningún, si te portas mal no vas a tener ninguna bicicleta. Entonces dice, te portas mal, ¿cómo que no vas a tener ninguna bicicleta? Miren, mejor va y pídesela a Dios, a ver si Dios se la concede. Y aquí fue la iglesia católica, ¿no? Y ahí le fue a pedir a Dios la bicicleta. ¿Quiere una bicicleta? Señor, que en Navidad me regalen una bicicleta. Y la mamá estaba diciendo, no, si usted se porta mal, usted no va a recibir nada. Y se quedó pensando y vio la imagen de la Virgen, ¿no? Y se la llevó a su casa. Y la encerró en un closet. Y ahí en el closet, y fue, y la amarró. Y después se puso a orar y le dijo, Dios, si tú no me das una bicicleta, yo no te devuelvo a tu mamá. Y así es la religiosidad. Creemos que tenemos que hacer algo para convencer a Dios. Hermano, en Cristo Dios nos dio todas las cosas. Si algún católico me disculpo, no me estoy burlando. Me da risa el hecho que siempre intentamos hacer algo para que Dios nos dé las cosas. Y los evangélicos también lo hacen. Ayuno de 21 días para convencer a Dios que derrame avivamiento. Dios ya quiere mandar avivamiento, hermano. Ayune los 21 días para someter su carne y escuchar al Espíritu Santo, porque a Dios no tiene que forzarlo. A Dios no tienes que obligarlo. A Dios, el ayuno no sirve, ese propósito del ayuno no funciona. Si usted no ora ni adora a Dios ni busca a Dios, ¿de qué le sirvió el ayuno? El ayuno no sirve. El ayuno solo sirve para someter esta carne y decir, no, tú no mandas acá. El que manda acá es el Señor Jesucristo. Para eso sirve. Y para que te presentes ante Dios y le adores. Pero lo que te lava es la sangre de Cristo. El ayuno solamente representa un tiempo que te apartas para estar con Dios. Y que Dios, el ayuno no cambia a Dios, te cambia a ti. Te hace consciente de las realidades espirituales. No estamos obligados a ayunar. Pero el que ayune,
Si lo hace, hágalo para el Señor. Y hágalo para someter esta carne, porque a Dios no lo va a cambiar. Dios no cambia de opinión, es inmutable. Dios es inmutable y soberano. ¿Usted cree que le va a cambiar de opinión? Dios no va a cambiar de opinión. Dios ya hizo algo en la cruz. Dios ya derramó la sangre. Dice, gloria al hermano Quiñones, dice, lo esperamos pronto aquí en Guatemala. Amén, gloria a Dios. Nos vamos en diciembre a Guatemala a predicar el Evangelio 16, 17 y 18. Si usted nos quiere apoyar con eso, ore por nosotros. Mándenos un mensaje si quiere plantar una semilla para ese viaje. Y le damos la gloria al Señor Jesucristo. Bueno, vamos a concluir porque ya no fuimos con muchas divagaciones. Ya no fuimos, acuérdense, yo siempre le digo que la predicación es como cazar un venado, pero siempre, como a los cazadores les pasa un conejo y van detrás del conejo. Y ahorita ya no fuimos detrás de muchos conejos, en lugar de cazar el venado. Volvamos nuevamente a nuestro texto, Hebreos capítulo 8. Estamos hablando, nuevo pacto. Estamos en un nuevo pacto. A veces mencionamos mucho a la Iglesia Católica, pero los evangélicos tenemos también nuestras obras y religiosidades. Y es tiempo que nos demos cuenta que el Señor nos acepta a través de la obra de Cristo, no de nuestras obras. El Señor nos acepta a través de la obra de Cristo. Por eso es mediador de un mejor pacto. Un mejor pacto quiere decir que tiene todo lo bueno del anterior y cosas mejores. No tiene la maldición de la ley, no tiene la obligación de cumplir los mandamientos, pero tiene todas las promesas buenas del viejo pacto y aún mejores. ¿Qué promesas tenemos en el viejo pacto? Deuteronomio 28. Usted puede leer Deuteronomio 28, toda la bendición que había por cumplir la ley. Ahora la bendición no es por cumplir la ley, es por creer en Cristo. Usted recibió a Jesucristo, ya tiene esa bendición sin la maldición. La maldición fue quitada, Cristo la quitó, se hizo por nosotros maldición, dice Gálatas 3:13. Él se hizo maldición porque fue colgado en un madero. Vamos a leerlo, Gálatas 3:13, antes de volver a Hebreos. Gálatas 3:13 nos habla de esto. Aleluya. Gálatas capítulo 3, verso 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque estaba escrito, maldito todo el que es colgado en madero. ¿Qué incluía la maldición de la ley? 3 cosas. La maldición de la ley incluía muerte espiritual, por causa del pecado, enfermedad, por causa del pecado, e incluía también toda clase de calamidades, escasez y pobreza, por causa del pecado. Cristo quitó nuestros pecados, Cristo quitó el pecado, nos lavó con su sangre. El pecado ya no es un problema, por lo tanto esa maldición no tiene por qué alcanzarte. ¿Tú crees que estás bajo una maldición? ¿Sabes qué? Yo no estoy bajo maldición, yo tengo la bendición de Dios. Porque dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y Cristo llevó la maldición, no la tengo que llevar yo, la he hecho fuera de mi vida. Yo no tengo ninguna maldición. No tengo que andar buscando en las generaciones pasadas a ver si yo tenía un antepasado janambre. Los janambres eran los indígenas que vivían aquí en Tamaulipas. Yo tengo un antepasado janambre que sacrificaba bebés en la sierra. Entonces yo tengo la maldición esa. No, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ninguna maldición de antepasados puede tocar tu vida, porque tú has sido lavado por la sangre de Cristo. Ahí se viene abajo esa teoría de las maldiciones generacionales. Las maldiciones generacionales acabaron en Cristo. El que ha creído en Cristo, ninguna maldición generacional toca su vida. Lo que hay es una bendición generacional. La bendición del Padre que bendijo a Jesucristo y que ahora me bendijo a mí por la fe. Porque Jesús dijo, tetelestai, está consumado, está terminado. Yo estoy bendecido. Dice, ¿qué piensa de los que ayunan antes de irse a Estados Unidos? No, pues si van a ayunar, que no ayunen porque en el viaje van a ayunar bastante y forzado. Dice el hermano, que ayunan antes de Estados Unidos sin haberse convertido. No, las obras religiosas no sirven. Y si alguien se va a Estados Unidos ilegal, va a ayunar, pero va a ayunar porque no va a tener que comer. Pobres, ¿eh? La Biblia dice que nosotros necesitamos ayudar a los extranjeros y a los inmigrantes. Pero el hecho es que no es correcto la inmigración ilegal. Ahora, si alguien lo hace por necesidad, ¿sabes qué? A mí la palabra de Dios me da palabra no para ayudarles a cometer ese acto, pero quizás en su travesía, si puedo y si está en mis manos, ayudarles. Ayudarles con alimento, ayudarles y tratar de que no la pasen tan difícil. Pero no los voy a ayudar en su travesía a cumplir cosas ilegales, pero sí, como ser humano, puedo ver su condición y tener empatía y bendecirles. En cuanto a esa pregunta que no tiene que ver tanto con el tema.
La salvación no se pierde, mi hermano. La salvación es Cristo y Cristo está en nosotros. Cristo, el que está en Cristo es salvo. La salvación no se pierde. Digo, esa pregunta, siempre me hacen esa pregunta. ¿Por qué me hacen siempre esa pregunta que si la salvación se pierde? La he contestado como 20 veces o más. En este año nada más. Me han hablado pastores, me hablan por teléfono, hermano, la salvación se pierde. Pues se le cayó, como si se le cayera, como cuando metemos el teléfono abajo de la cama. No, hermano, la salvación no se pierde. El que está en Cristo es salvo. La salvación se recibe o se rechaza. El que rechaza a Cristo no es salvo. Así funciona la salvación, es solo por la fe, solo por la gracia. Es un regalo de Dios, no se pierde. Una persona voluntariamente puede apartarse de Dios, es otra cosa. Escucha, estaba escuchando hace rato alguien que dijo, no caemos de la gracia, pero podemos caer en la gracia. ¿Por qué? Porque podemos pecar y podemos fallar y podemos violar muchos mandamientos. Pero la gracia de Dios siempre está disponible para traer perdón a nuestras vidas. Lo que tenemos que hacer es correr a la gracia. La gracia está disponible todo el tiempo. Si tú te apartaste de Dios y cometiste un montón de pecados, quiero decirte esto, la gracia siempre está disponible. Si no has recibido a Cristo, puedes recibir a Cristo y recibir perdón de pecados. Si lo recibió pero se alejó, puedes regresar porque la gracia está disponible. La salvación no se pierde. Tú estás apartado de Dios, que es diferente, pero Dios no se ha apartado de ti. Dios nunca se aparta de ti. Dios siempre te está llamando. Dios, ya no se escucha, dice la hermana Janet. ¿Me escuchan los demás? A ver, checa ahí el audio. A ver, dice que se coge. Sí, ¿sí lo ves? ¿Sí sale? Espérame tantito, ya sé qué pasó. Se encendió sin querer se encendieron los datos y como que interfirieron. ¿Ahora sí se escucha? Perfecto, ya lo apagué. Ok, gloria a Dios, ya. Sigue nítido, gloria a Dios. Sí, está bien. Entonces, nada más reiniciar la transmisión, hermana. Más reiniciar la transmisión. Gracias a todos los que nos ayudan, que están ahí dándonos confirmación de que sí se escucha. Bueno, volvemos a Hebreos capítulo 8. Y dice, en el versículo 6, dice, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Pero reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, perdón, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, sobre su corazón las escribiré, y serán ellos, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio. Acuérdate que dijimos la palabra propiciación, significa que la ira de Dios fue aplacada por la obra de Cristo en la cruz, fue satisfecha. Seré propicio significa Dios ya no está enojado contigo. Dios te ama sin estar enojado, no está enojado contigo. Dice que los pecados, dice 2 Corintios capítulo 5, verso 18, que Él hizo la reconciliación por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Ahora podemos venir a reconciliarnos con Él. Él ahora nos llama a la reconciliación. Nuestros pecados fueron lavados y borrados por el Señor Jesucristo. Dice, versículo 12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni sus iniquidades. ¿Cómo puede perderse la salvación si los pecados Dios no se acuerda de ellos? Puede alguien apartarse, ciertamente, y puede alejarse, pero el Espíritu Santo siempre va a estar tratando con su corazón. Que se arrepienta y venga a Jesucristo. Lo único que puede a una persona condenarlo es no creer en Cristo. Es el único pecado que la sangre de Cristo no cubre, no quita. ¿Por qué? Porque se requiere fe para recibir los beneficios de esa sangre. Y si una persona no tiene fe, pues no lo recibe. ¿Cómo puede Dios perdonar eso? Eso no se perdona. No hay perdón para la incredulidad. No hay perdón para la incredulidad en la obra expiatoria de Cristo, aclaro.
Sí, Dios perdona nuestras incredulidades. A veces no creemos que Él pueda hacer muchas cosas. Dios perdona todo eso. Pero hay una sola cosa para lo que no hay perdón: rechazar a Jesús como obra, como sacrificio, obra expiatoria, como sacrificio. Rechazar el sacrificio de Cristo. Eso es lo único que no hay perdón. Ahora, se te presenta la oportunidad a través del Evangelio, la buena noticia, que tú vengas a Él. Y el que viene a Él es salvo. Hay salvación en Cristo, y el que está en Cristo es salvo. Fuera de Él no hay salvación. El único camino de salvación es Jesucristo. Dice, pero muchos dicen que creen en Jesucristo y dicen que con eso ya son salvos. Si creyeron genuinamente, lo son. Si no creyeron, puede haber personas que dicen creer, no quiere decir que hayan creído. Entonces, una persona que cree, su vida es transformada, su vida es cambiada, su vida, ¿por qué? Porque su vida, al Espíritu Santo venir a vivir dentro de esa persona, produce fruto. Conoces el árbol malo por su fruto. Si hay un árbol malo que dice yo creo en Cristo, pero es un árbol que no tiene fruto, dice que cree, pero es como decía Juan Wesley, el fundador de la iglesia metodista, es un asentimiento mental. Él cree que Jesús es el Salvador, pero no lo ha recibido como Señor y Salvador. La gran diferencia entre creer que Jesús, yo creo que Jesús es el Salvador, pero crees en Él como aquel hombre que dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, con una verdadera fe. Entonces, la fe, para que se produzca un nuevo nacimiento verdadero, debe haber una fe verdadera. Una fe espuria, una fe intelectual, mental, asentimiento mental. Eso no es fe. Mucha gente cree que Jesús es el Hijo de Dios, pero ¿le han recibido? Dice a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. No dice nomás a los que creen, dice a todos los que le recibieron. Y a los que creen en su nombre, a esos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es un tema de escatología, hermano, no es lo que estamos hoy tratando. El tema de los 144,000 en la Biblia dice que son israelitas, que son judíos, pero ese es un tema sobre el Apocalipsis. Hoy estamos hablando Hebreos capítulo 8. Si es la voluntad de Dios, algún día enseñaremos ese tema de los 144,000. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es lo que dice la palabra. Dijo un hermano, sin café es imposible agradar a Dios. No, no es sin café. Sin fe es imposible agradar a Dios. Eso está en Hebreos y lo vamos a tratar también. Vamos a ir avanzando en el libro de Hebreos. Estamos en el capítulo 8. Capítulo 11 viene ese texto. Vamos a hablar de ese texto en siguientes transmisiones. Cuando lleguemos ahí, vamos a ver que es lo único que no agrada a Dios, es no creer en Jesucristo. Esta es la obra. Dijo Jesucristo cuando le preguntaron, ¿qué tengo yo que hacer para ser salvo? ¿Qué obra tengo que hacer? Le preguntaron a Jesús. Que creas en aquel al que el Padre ha enviado, él dijo. Él dijo nada más eso. Cuando aquel hombre le preguntó a Pablo y a Silas. Pablo y Silas estaban cantando alabanzas. Estaban alabando a Dios en la cárcel. Bien contentos que los habían metido a la cárcel. No estaban contentos por eso. Estaban bien contentos porque tenían un Señor y Salvador. Y estaban alabando al Señor y Salvador. Y se abrió la puerta de la cárcel a la medianoche. Y aquel carcelero que en Filipos se iba a matar. Aquel carcelero en Filipos que se iba a matar y a encajarse aquella espada, le dijo Pablo, no te mates, no te mates, no te mates. Y aquel hombre dijo, a ver, se postró y dijo, dígame, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo, tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. La fe verdadera en el Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice en Romanos, todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Cuando tú clamas al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo es el Salvador. Si tú clamas a Él con fe verdadera, Señor Jesús, yo quiero esa salvación. Señor Jesús, yo quiero ese perdón de pecados. Él no te va a dar otra cosa. Si un hombre siendo malo, si los hombres siendo malos, sus hijos vienen y le dicen, papá, dame un huevo, el papá le dará un escorpión. Eso dijo Jesucristo. O papá, dame un pan, el padre le dará una piedra. Papá, dame un pescado, el padre le dará una serpiente. Dice, no, si ustedes siendo malos le dan buenas cosas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará al Espíritu Santo al que se lo pidan. ¿Y cómo recibimos esa morada interior del Espíritu Santo? Recibiendo a Jesucristo. Jesucristo no es mentiroso. Si Él dijo que por la fe, si Él enseñó, si está en la palabra, que dice que por la fe en Cristo somos salvos, por la fe en Cristo somos salvos, no le añadas al Evangelio. Es que hay gente que dice que tiene fe pero no vive. Pues no ha nacido de nuevo, dice que tiene fe pero no tiene fe, porque la fe tiene un resultado evidente en la vida de una persona. La fe verdadera produce un fruto verdadero. Una persona que no produce ese fruto verdadero no es salvo.
Dice, ¿qué dice de los que un día aceptaron a Cristo y no se congregan? Algunos quizás no se congregan porque no tienen la posibilidad de congregarse. Dios mira el corazón de cada persona, pero el congregarse no es lo que salva. El que salva es Jesucristo. Congregarse no salva. ¿Quién salva es el Señor Jesucristo? Ahora, si una persona ha recibido a Cristo, yo estoy bien seguro que en su corazón tiene el deseo de congregarse. Eso es bien seguro que lo tengo, porque yo no puedo estar sin congregarme. He estado sin congregarme por distintas circunstancias en mi vida en el pasado. He estado meses sin congregarme. ¿Y sabes qué? El Espíritu Santo no me dejó. No, o sea, necesitas ir a una iglesia, necesitas regresar a tu iglesia, necesitas congregarte. No, me sentía mal. Había algo acá que me decía, necesitas congregarte, necesitas congregarte. ¿Y sabe qué hice? Me volví a congregar, porque el Espíritu Santo, el que tiene el Espíritu de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. Todo aquel que es hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios siempre nos mueve, nos impulsa. No lo hago por ganarme la salvación. Ya soy salvo, ahora el Espíritu Santo me guía. Y el Espíritu Santo no te deja. El Espíritu Santo no te abandona. El Espíritu Santo no te deja. Mira, voy a decir esto. El Espíritu Santo nunca te lleva a hacer lo incorrecto, ni a dejar de hacer lo correcto. ¿Me está escuchando? El Espíritu Santo nunca te lleva a hacer lo incorrecto y tampoco te lleva a dejar de hacer lo correcto. Si usted sabe que lo correcto es congregarse, porque la palabra de Dios dice, pues congrégase. Ahora, tiene que estar consciente que eso no es lo que te salva. ¿Qué es lo que te salva? Jesucristo es el que salva. Jesús es el que salva. Vamos a hacer énfasis donde el énfasis de la palabra lo da, es en Jesucristo. El congregarse es bueno, tiene sus beneficios, es bíblico, es correcto. Amén. Pero eso no es lo que salva. El que salva es el Señor Jesucristo. Y dice la palabra en verso 13, Hebreos 8:13 dice, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Ahí me voy a quedar, y en ese versículo voy a comenzar la semana que entra a hablar un poquito cómo desapareció el viejo pacto. El viejo pacto terminó en la obra completa de Cristo en la cruz, pero los rudimentos del viejo pacto continuaron desde la resurrección de Cristo hasta el año 70. El pueblo de Israel siguió en esos rudimentos y Jesucristo vino a hacernos libres de esos rudimentos. La siguiente vez que me toque compartir, vamos a empezar en ese texto hacia el capítulo 9 para hablar cómo hemos sido libres de los rudimentos de la ley. Sean muy bendecidos. Dice la palabra, es la fe sin obras es muerta. Es que la fe, escucha, la fe es un acto. Esa es la obra del nuevo pacto. La fe es la obra del nuevo pacto. Ya no son las obras de la ley, ahora son obras de fe. La fe, el que dice que tiene fe, y ahora ese texto, la fe sin obras es muerta, el contexto no es la salvación, el contexto es ayudar al prójimo. Que si tú ves a alguien necesitado y no lo quieres ayudar, probablemente no ha recibido a Cristo. Porque una persona que ha recibido a Cristo quiere ayudar a su prójimo. Eso es lo que está hablando ese texto de Santiago que está citando el hermano. La fe sin obras es muerta. La fe es un acto. Si yo soy salvo, si yo tengo a Cristo y veo a alguien con necesidad, lo voy a ayudar. Esa es la verdadera fe, produce en mí, porque la fe obra por el amor. La fe obra por el amor. Entonces, si yo veo a alguien en necesidad, lo voy a ayudar. Porque esa es la naturaleza del amor de Cristo en mi vida. Entonces, ya no es yo hago obras para demostrar mi fe. No, la fe en mí produce las obras de Cristo. Y las obras de Cristo son del amor de Cristo, no las obras de la ley del viejo pacto. Vamos a hablar un poquito más de esto. Este mismo tema vamos a continuarlo la próxima semana, todos los domingos, a partir 7:30. Si nos llegamos a atrasar es porque nos surgió alguna contingencia, o si tenemos alguna contingencia que pensemos que nos pueda atrasar demasiado, lo haremos más temprano, pero va a ser domingo a la tarde. Domingo 7:30 es la hora regular que estamos acá compartiendo. Vamos a orar. Si alguno ha escuchado esta palabra y quiere recibir a Jesús como Señor y Salvador, hoy tú puedes recibirlo. Quizás alguien está escuchando esta transmisión a través de YouTube y no en vivo como estamos ahorita en Facebook. Quizás lo que usted me está oyendo, ¿y con quién está hablando? Porque no es en vivo el video. Estoy hablando con los hermanos que estuvieron presentes en la transmisión de Facebook. Entonces, hermano, si usted no está escuchando esto en vivo, aun que no sea en vivo, usted puede recibir a Jesucristo y recibir perdón de pecados.
Todo lo que tú requieres es creer en Jesús para nacer de nuevo. Solamente se requiere la gracia de Dios. Solamente se requiere fe en Cristo Jesús. Entonces en esta hora yo te invito a que tú invoques el nombre de Jesucristo, tal y como dice la palabra. Dice en Romanos capítulo 10, versículo 8. Esta es la palabra de fe que predicamos. Verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios los levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tú necesitas decir algo con tu boca, necesitas llamar a Jesús que venga a tu vida, y di en esta hora, en estos momentos, di conmigo: querido Jesús, yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida, y yo creo que moriste por mí. Dilo en voz alta: yo creo que moriste por mí. Yo creo que derramaste tu sangre para perdón de mis pecados. Yo me arrepiento, vengo a ti, Señor, y te recibo como mi Señor y Salvador. Yo creo que tú moriste y resucitaste. Yo creo que eres el Hijo de Dios, y por eso te acepto como Señor de mi vida. Amén. Lo único que tienes que hacer es llamar a Jesucristo. Lo único que tienes que hacer es invocar su nombre. Y la fe verdadera produce resultados verdaderos en tu vida. Esa es la hora y el momento de salvación. Y también, si tú necesitas sanidad, tú en estos momentos, por la fe, yo voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos sanidad. De acuerdo a tu palabra que dice que le hables a la montaña y le digas que se mueva, pues le ordenamos a las enfermedades que se muevan, que se retiren de los cuerpos de la gente, de acuerdo a la obra de Cristo, que dice que por sus llagas fuimos sanados. Hablamos esa palabra de sanidad que ha sido dicha en la palabra. Oh Señor, tu palabra dice: enviaste la palabra, los sanaste, los libraste de su ruina. Y esa palabra es la que hablamos hoy. La palabra que está en la Escritura es lo que hablamos hoy. Que tú nos has librado de la ruina, que tú nos libras de la enfermedad. En el nombre de Jesús, gracias por esa sanidad poderosa. Gracias que tú nos la has dado, y te damos gracias que los enfermos son sanados por la obra maravillosa de Cristo Jesús en ellos. En el nombre de Jesús, oramos por todos aquellos hermanos que están en esta transmisión, por el hermano Quiñones, por el hermano Víctor García, lo bendecimos. Oramos por Alma, oramos por la hermana Betty, oramos por Carlos, por la hermana Gloria, oramos por cada uno de los que están presentes, por Janet. Oramos por la hermana Yolanda también en el nombre de Jesús, por Rosy de Ramírez, por Rosy Martínez también, por Amanda Salazar. Oramos por el pastor Jorge Guevara, y oramos por todos los que están presentes y que no puedo ver sus nombres. Gracias que están en esta transmisión. Le pedimos al Padre en el nombre de Jesús, la bendición de Dios está sobre ustedes, y le damos gracias que así es, porque hemos sido bendecidos para bendecir, y le doy la gloria al Señor Jesucristo. Qué bueno que está aquí con nosotros. Sea muy bendecido. Nos vemos la próxima transmisión. Recuerde, domingos 7:30 vamos a tratar de hacer a esa hora la transmisión. Esa es la hora que tenemos para estar aquí. Y si tenemos buenas noticias del edificio, a lo mejor vamos a empezar a transmitir el servicio allá en vivo y a todo color. Sea muy bendecido. Les amamos, y saludos a todos los hermanos que estén por acá. Nos vemos. Buenas noches.